En el apasionante mundo de las finanzas y la economía, los mercados globales están en constante evolución y en esta edición especial, les traemos dos historias clave que están captando la atención de los inversionistas en todo el mundo. Desde las perspectivas optimistas del S&P 500 hasta las incertidumbres en torno a las decisiones de la Reserva Federal, estamos aquí para mantenerte informado. Asegúrate de estar suscrito para recibir todas las actualizaciones y no te pierdas ninguna noticia financiera relevante. Hola, bienvenidos a Infobolsa TV, comencemos con el desarrollo de las noticias. Oppenheimer, rally del S&P 500 y Fed detiene aumentos. Puntos importantes. Se espera un aumento del 18% en el S&P 500 hacia fin de año. La Fed probablemente finalizará su ciclo de alza de tasas. La economía de Estados Unidos ha demostrado resiliencia con un crecimiento del PIB del 4,9% en el tercer trimestre. El rally del S&P 500 es inminente hacia fin de año, mientras la Reserva Federal, Fed, parece dispuesta a reducir su lucha contra la inflación, así lo menciona John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer. En una entrevista reciente con CNBC, Stoltzfus reiteró su objetivo de precio del S&P 500 de 4.900 puntos para finales del año. Esto sugiere que el índice de referencia podría dispararse un 18% en poco más de 2 meses, una previsión basada en que la Fed probablemente termine su ciclo de alza de tasas. Deben recordar que cuando elevamos ese objetivo, esperábamos que la Fed continuara siendo vigilante contra la inflación pero sensible a los efectos de su política en la economía. Y así ha sido. Desde marzo de 2022, los banqueros centrales han aumentado las tasas de interés de forma agresiva para contener la inflación, situando la tasa de fondos federales ahora entre el 5,25% y el 5,5%. Esto ha generado preocupaciones de que la Fed podría llevar a Estados Unidos a una recesión con su política agresiva. Sin embargo, la economía ha demostrado una impresionante resiliencia, con un crecimiento del PIB del 4,9% en el tercer trimestre. Resultados corporativos y tasas del tesoro. Las ganancias corporativas también parecen haber resistido, a pesar de algunos resultados desalentadores esta semana de las principales firmas tecnológicas. Dow 17% de las empresas del S&P 500 que reportaron ganancias del tercer trimestre la semana pasada, el 73% superó las estimaciones de los analistas, según datos de FactSet. Por otro lado, aunque las acciones han sufrido recientemente, esto se debe en gran medida a temores derivados de los mayores rendimientos del Tesoro. El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a 10 años recientemente superó el 5% por primera vez desde 2007. Sin embargo, Stoltzfus señala. Desde una perspectiva histórica, un 4% y 5% es realmente lo que normalmente sería el rendimiento a 10 años durante periodos normales, añadiendo que las tasas de interés han sido inusualmente bajas durante los últimos 15 años. Previsiones de la Fed y posibles impactos. La Fed ha advertido que las tasas podrían mantenerse altas por más tiempo mientras sigue monitorizando la inflación y la fortaleza de la economía. No obstante, los mercados esperan recortes de tasas a mediados del próximo año. Los inversionistas asignan un 80% de probabilidad de que las tasas sean más bajas que su nivel actual para julio de 2024, de acuerdo con la herramienta CME FedWatch. Esto podría ser alcista para las acciones, considerando que los aumentos de tasas presionaron fuertemente al S&P 500 en 2022. Stoltzfus ha sido uno de los pronosticadores más optimistas de Wall Street, a pesar de las preocupaciones que surgen en los mercados por los crecientes rendimientos de los bonos y la potencial recesión en el horizonte. En 2022, predijo que el S&P 500 ascendería a 5.330 puntos, aunque redujo ese objetivo varias veces durante el año. Seguimos con otras noticias. Claves del mercado para la semana, Reserva Federal, Earnings. Puntos importantes. La Reserva Federal podría señalar estabilidad en las tasas a corto plazo. Apple encabeza una semana cargada de reportes financieros. Inflación y PIB en la eurozona serán foco de atención tras decisiones del BCE. Reunión de la Reserva Federal. Los inversionistas dirigen su mirada hacia la reunión de política de la Reserva Federal de este miércoles. Todos están ávidos de escuchar las opiniones sobre el actual estado de la economía y las futuras perspectivas de las tasas de interés. Después de las declaraciones de Jerome Powell, muchos inversionistas creen que la Reserva Federal ha concluido su ciclo de ajustes, ya que los rendimientos a largo plazo reducen la necesidad de futuros incrementos en las tasas. Sin embargo, algunos opinan que podríamos ver un nuevo aumento en la reunión de diciembre.
Si la reserva indica que las tasas se mantendrán cerca de los niveles actuales durante el próximo año, es probable que los rendimientos de los bonos del Tesoro suban, especialmente después de alcanzar sus niveles más altos en más de 15 años. Esta situación ha llevado al índice S&P 500 a experimentar una caída superior al 10% desde su máximo en julio, aunque todavía muestra una ganancia de casi el 8% en lo que va de año. Datos de empleo no agrícola. El viernes se espera con gran anticipación el informe de empleo no agrícola de octubre. Luego de que se sumaran 336.000 empleos en septiembre, los economistas proyectan un incremento más moderado de 182.000 empleos para octubre. A pesar de esta moderación, estos números siguen reflejando un mercado laboral sólido. Además, se prevé que la tasa de desempleo permanezca en el 3,8% y que el crecimiento salarial se reduzca al 4% anual, lo que podría ser el punto más bajo desde que comenzó la pandemia. Estas cifras respaldarían la perspectiva de la Reserva Federal de que las presiones inflacionarias están comenzando a relajarse y, por ende, no es necesario incrementar las tasas de interés. Previo al informe del viernes, los participantes del mercado estarán observando el dato de costos de empleo del tercer trimestre el martes, buscando indicios de una moderación en el crecimiento salarial. Reportes de ganancias. Apple, AAPL, la empresa con mayor valor de mercado, presentará su informe financiero el jueves, siendo el foco principal en una semana cargada de reportes corporativos en Estados Unidos. A lo largo del año, acciones de empresas tecnológicas como Apple han impulsado al alza los índices bursátiles. Sin embargo, algunos gigantes tecnológicos, como Alphabet, Google y Tesla, TSLA, no han logrado cumplir con las expectativas, causando que el índice Nasdaq 100 caiga un 11% desde su punto más alto, aunque aún mantiene una ganancia del 30% en el año. Adicionalmente, se pondrán bajo la lupa los hábitos de consumo con informes de otras grandes empresas como McDonald's, MCD, el lunes, Caterpillar, CAT y Pfizer, PFE, el martes, Mondelez, MDLZ, el miércoles, y Starbucks, Spooks, y Eli Lilly, LLY, el jueves. Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra sostendrá su penúltima reunión del año el jueves. Luego de 14 alzas consecutivas en las tasas de interés, la entidad optó por mantenerlas estables en septiembre. Los inversionistas esperan que se mantengan en el 5,25%, pero no descartan futuros incrementos. Además, es probable que los responsables de políticas del banco subrayen la necesidad de que las tasas se mantengan en torno a los niveles actuales por un periodo prolongado, a pesar de las señales de desaceleración económica. Se espera una actualización de las previsiones trimestrales que en agosto mostraban un crecimiento económico del 0,5% para 2023 y 2024. Inflación y PIB en la eurozona. Tras mantener las tasas de interés la semana pasada, el Banco Central Europeo ahora centra su atención en los datos de inflación y PIB que se publicarán el martes. Las previsiones iniciales sugieren que la inflación podría desacelerarse al 3,2% en octubre, acercándose al objetivo del 2% del BCE, aunque los costos energéticos representan un riesgo al alza. Además, se espera que el PIB de la eurozona se contraiga un 0,1% en el tercer trimestre, lo que se traduce en una tasa de crecimiento anual del 0,2%. Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha insinuado una política monetaria estable y ha minimizado las expectativas de recortes en las tasas de interés. Conclusión. El mundo financiero es un escenario en constante cambio, y las perspectivas económicas están en el centro de la atención. Desde el inminente rally del S&P 500 hasta las decisiones de la Reserva Federal, estas historias tienen un impacto en nuestros bolsillos y en la economía global. Continuaremos brindándote análisis actualizados y profundizados sobre estos y otros temas financieros. Gracias por unirte a nosotros y esperamos verte en nuestro próximo informe. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, suscríbete, dale me gusta y activa la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas noticias. Y si estás interesado en aprender más sobre los temas que hemos tratado en este video, te recomiendo que te inscribas a uno de nuestros cursos digitales online. En nuestros cursos, aprenderás de expertos en la materia y obtendrás las herramientas que necesitas para tomar decisiones informadas sobre tu futuro. Por tiempo limitado, puedes obtener un 20% de descuento en cualquiera de nuestros cursos. Simplemente haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Hasta la próxima.